Bueno, buenas tardes para todos. La presentación que nos toca a nosotros, el tema que nos toca a nosotros, instalaciones fijas de trasvase de productos químicos. Y bueno, medio como para la introducción, lo que les voy a dar son algunos conceptos como para que más o menos entiendan. Habíamos hecho una tarea anterior de trasvase justo, así que es algo bastante fácil. Bueno, entre los conceptos tenemos, bueno, los productos químicos, que es algo que estamos trabajando que en estos 2 años. Toda sustancia sola o en forma de mezcla o preparación y que puede ser fabricada o extraída de la naturaleza. Ahí dentro de ese concepto se excluyen los organismos vivos. Después, bueno, el agente químico peligroso, ahí entrarían estos productos que pueden interferir o representar un riesgo a la salud y a la seguridad del trabajador o de la persona. Después, bueno, como otro concepto importante, el trasvase, que viene siendo el procedimiento que implica pasar un líquido de un recipiente a otro, o sea, un agente químico peligroso a otro lugar. Después, bueno, el riesgo y el factor de riesgo, existencia de elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas que pueden provocar lesiones o daños a los trabajadores o a las personas que realizan las operaciones. Bueno, empezamos ahí. La introducción del trabajo es que en el trasvase de productos químicos se pueden dar situaciones peligrosas y, bueno, se pueden generar problemas por la falta de conocimiento de los efectos nocivos de las sustancias que se manejan, de cómo realizar el proceso de trasvase. Así que dentro de la introducción vendría siendo lo que son los problemas que se pueden dar por la falta de conocimiento. Bueno, dentro de acá no lo puse en la presentación, pero más o menos lo comento. Los riesgos pueden ser contactos dérmicos, bueno, las causas pueden ser rotura de envases en el transporte, derrame de sustancias peligrosas. Bueno, hace unos años atrás, hace unos años, no, hace muchos años atrás, se pipeteaba todavía con la boca, así que esa puede ser una de las causas del contacto dérmico con el agente químico peligroso. Ahora más adelante vamos a mencionar el pipeteado. Bueno, otro de los riesgos pueden ser proyecciones y salpicaduras del agente químico. Ahí más que nada las causas son por el trasvase por vertido libre, no por pipeteado ni por bombas ni por nada, el vertido libre, así como muy a lo gaucho, como para que lo entiendan. Bueno, dentro de las instalaciones fijas, una es el pipeteado, que fue lo que recién mencioné. Se determina que el trasvase de sustancias químicas peligrosas se realice siempre en instalaciones fijas, intentando minimizar las operaciones manuales. Y bueno, y ahí entra el pipeteado, que lo ponemos como ejemplo, que es un sistema seguro para trasvasar y dosificar pequeñas cantidades de productos químicos. Lo que les decía antes, bueno, el tema del pipeteado con la boca que ya no se hace, el disminuir el trasvase mediante operaciones manuales, que es una de las cosas que puse ahí. Bueno, ahí más o menos les muestro la operación prohibida, es esa que es una imagen de hace muchos años atrás, cuando todavía se pipeteaba con la boca. Era bien como para que lo entendieran. Bueno, dentro de las causas de los accidentes, puede ser el sobrellenado de recipientes, tamaño inadecuado de los envases elegidos, la reutilización, el reciclaje de los envases, las temperaturas extremas, bueno, el pipeteado con la boca, dentro de las causas de los accidentes que pueden ocurrir. Luego, en las medidas preventivas para disminuir este tipo de riesgos, bueno, la formación e información sobre la tarea de los trabajadores, eso es algo fundamental, ¿no? Realizar los trasvases en lugares fijos, ventilados y con control de derrames, eso es algo que está también establecido. Realizar trasvases en pequeñas cantidades o destinar un área para dicha tarea, eso es bien como para que no se genere lo del vertido libre, lo que les mencionaba anteriormente. Bueno, ahí había puesto el decreto 307.
que ahí respetar la normativa vigente para el correcto etiquetado de los recipientes. Y después está acá arriba, que no lo veía porque tengo lo de la presentación. En el caso de derrame se deben utilizar sustancias neutralizadoras. Nunca se debe usar acerrín, por ejemplo, que es algo muy, muy común. Y bueno, y cuando sea posible, dependiendo del agente químico peligroso, usar abundante agua. Bueno, ahí le toca a mi compañera. Bueno, ahí voy yo. Buenas noches para todos. A mí me tocó la parte de hablar del sistema de tuberías. Las tuberías son el conjunto de tubos que van a ser utilizados para transportar los fluidos o la sustancia de la que estemos hablando de un lugar a otro. Existen varios tipos de tuberías, por ejemplo, la simple, que es un sistema de tubería sencillo, se le dice que es un tubo sencillo que transporta sencillamente desde un lugar a otro sin tener ningún obstáculo o ramificación, por así decirlo. Es como el que vemos en la foto ahí, de un lugar a otro. O sea, sencillo, como lo dice la palabra. Después, pásame la diapo. Está el tema de tuberías en serie, que la tubería en serie viene a ser cuando, por ejemplo, tenemos acoplados para, por ejemplo, puede referirse a cuando hay refinado o queremos cambiar el flujo de lo que va a llegar también de un lugar a otro. Están las tuberías en paralelo también, que son tuberías paralelas, o sea, son tubos que están distribuidos de forma paralela unos con otros, que también sirven para hacer llegar el fluido de un lugar a otro. Tenemos las que son en ramificación, quiere decir que el fluido va a ir de un lugar a otro, pero va a poder pasar, eh, por ejemplo, en este caso del ejemplo ahí, muestra, salen de dos piletas, los fluidos o los líquidos, la sustancia, y hasta que llegan a un punto de encuentro en realidad y después, o sea, tiene dos ramificaciones y llegan a un mismo recipiente, o sea, pero ramificadas. Y tenemos la última, que son sistemas de tuberías en malla. El malla quiere decir que ya acá tenemos, o sea, más ramificaciones, sería como un conjunto de ramificaciones que también, si bien quizás salen o pasan por diferentes tuberías, el punto de encuentro o el de llegada va a ser un mismo punto. Vuelvo yo por acá. Eso sería en cuanto al tipo y a los tipos de sistema de tuberías que hay para el transporte de un lado al otro del producto químico. Bueno, no me quería detener ahí un poco en el sistema de tuberías porque ahí se veía la bomba en varias de los sistemas. Y bueno, el bombeo de líquido depende del producto que se trasvase, la cantidad que se vaya a trasvasar. Por lo tanto, va a ser, depende de la cantidad, depende de la operación que se va a usar. En sí, acá lo que más le hicimos énfasis, me estoy quedando sin batería en la computadora, no me di cuenta. Bueno, las generalidades dentro de todos los sistemas es que se realizan operaciones específicas de trasvases, dependiendo de la cantidad de producto que se vaya a trasvasar. Para realizar, por ejemplo, el trasvase de agente químico peligroso de cantidades de entre 10 y 20 litros, o que las operaciones sean muy repetitivas, se recomienda que se disponga de envases equipados con dispositivos de bombas. Dentro de las formas de bombeo se destaca que las mismas no deben ser por gravedad o vertido libre, por lo mismo se deben utilizar este tipo de sistemas. Bueno, ahí uno de los ejemplos es que si los envases, los bidones grandes, como para que se den cuenta una de las imágenes que habíamos pasado antes, en el sistema que estaba, en la operación que estaba permitida en el sistema fijo,
Si el bidón, por ejemplo, supera la capacidad permitida, que vienen siendo los 20 litros, ahí va a ser necesario el uso de trasvases de envase, perdón, de grifo para el control de vaciado, y a su vez se debe contar con un sistema adecuado de recogida de vertidos, que era lo que habíamos hablado antes también. Antes de esto, en el mismo sistema de bombeo, que no lo puse ahí, lo tengo como para mencionar, hay muchas operaciones en las que no es posible utilizar el sistema de bombeo, y por lo tanto se deben usar los envases estos que decía de grifo, que los quiero mostrar. Ya les muestro. Están muy bien. Bueno, es lo que tiene Prezi, que se te dispara y anda a encontrar. Está. Lo voy a encontrar capaz que mañana. Mm. Bueno, estaba lindo para mostrarles esa imagen acá. Los envases vienen siendo esto donde dice operación correcta de trasvase, que son los envases de más de 20 litros, y ahí tienen el sistema de grifos. Bueno, y ahora el relajo de Prezi. Bueno, trasvase y etiquetado, bueno, eso es algo de lo que sabemos, que todos los productos químicos tienen que estar debidamente etiquetados, indicar los riesgos y las medidas preventivas de los mismos. Eso es bien como para que quede asentado en la presentación. Doy paso a mi compañera. Bueno, mi parte es la de instalaciones eléctricas, que en este caso en las áreas de trasvase de productos químicos, los cuales pueden ser corrosivos o inflamables, es importante que sean seguras para prevenir riesgos, y algunas consideraciones a tener en cuenta puede ser, por ejemplo, clasificación de áreas peligrosas, que en zonas con productos químicos inflamables se debe identificar qué áreas son potencialmente peligrosas y ajustar la instalación eléctrica en consecuencia, y protección contra sobrecarga y cortocircuito, perdón, que es vital instalar dispositivos para prevenir sobrecargas eléctricas y cortocircuito, ya que esto evita incendios y daño a los equipos. Después también sobre la electricidad estática, que es peligrosa en lugares con productos inflamables, porque se produce cuando superficies se tocan y se separan, creando cargas eléctricas, y esto puede causar chispas que con los vapores inflamables pueden causar fuego o explosiones. Eso no sé si va yo o Fiorella. Ahí va Fiorella, no sé si, capaz que se quedó sin Ahí batería voy en el yo. celular. Bueno, ahora esta parte es la parte de las zonas de carga y descarga. Hay dos tipos de carga. Una es la interna y otra es la externa. La interna es la que se da, por ejemplo, dentro del depósito o del lugar de trabajo, que se hace, por ejemplo, con carros, manual, o sea, con las manos, con elevadores. Por ejemplo, cuando yo cambio de lugar un determinado recipiente de un lugar a otro. Y la externa es cuando sea fuera de la empresa o el depósito. Por ejemplo, los camiones de carga de mercancías peligrosas, como pueden ser, por ejemplo, los camiones que transportan eh, combustible, por ejemplo. Es importante que siempre se deje sentado cuando cambiamos, por ejemplo, un recipiente de un lugar a otro, eh, o lo que sea, así sea dentro de la empresa. En cuanto a la zona de carga y descarga, esta zona debe o debería estar bien señalizada siempre con pictogramas adecuados, por ejemplo, como el que tenemos ahí abajo que dice zona de carga y descarga. Este, en ese lugar no debe de haber circulación de trabajadores, o lo menos que pueda, o sea, deben de estar solamente los trabajadores o el personal que está autorizado para trabajar en esa zona. Después, en cuanto... Pásame la otra. En cuanto a las medidas,
debe de haber una correcta distribución del producto químico y de los materiales que haya en la zona. Eh, bueno, ahí también tenemos que tener un correcto rotulado y etiquetado de estos productos. Siempre tenemos que fijarnos y asegurarnos de que cada producto esté bien cerrado, o sea, de que no se vaya a derramar en el momento de que vamos a trasladarlo o a trasvasarlo. Al transportar productos químicos, deben utilizarse en realidad los EPP, o sea, sí, los equipos de protección personal que estén recomendados para ese tipo de producto químico. No se deben de transportar en el mismo tiempo y lugar productos que no sean compatibles entre sí. Y también en este punto agregaría que no lo pusimos ahí, pero que a veces hay productos que deben de ser transportados en una segunda caja, es decir, o sea, debo de guardar el producto químico adentro de una caja y transportarlo en esa caja, no en el recipiente directo, digamos. Pásalo. Perdón, disculpas. Bueno, y por ahí va la presentación de Para que yo nosotras. iba a agregar la parte de... Pará, aguántame 2 minutos. No, iba a agregar la parte de que las mercancías peligrosas que yo hablé por ahí siempre deben de ser, por ejemplo, transportados en cisternas o contenedores que ese tipo de vehículos debe de tener ciertas características. O sea, por ejemplo, no pueden estacionar en lugares que no estén indicados para estacionar o pernotar. Si no tienen un lugar para hacerlo, no deben de hacerlo hasta llegar al lugar de destino. Tienen que tienen que limpiarse de determinada forma. O sea, ese tipo de transporte tiene ciertas características. Y después lo de la normativa, que nosotros en realidad vimos el decreto 506-03, que habla del Reglamento Nacional sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera. Eso. Gracias. ¿Hay un compañero que quiera hacer algún aporte, duda, consulta?